Jorge Serna es HRVP en Rappi. Es experto en adquisición de talento para startups y anteriormente también trabajó como Regional Acquisition Partner en Bit. Jorge se encarga del reclutamiento para 9 países de Latinoamérica, donde opera Rappi Ads. Define estrategias de contratación y procesos de selección. Te invito para conocer a Jorge Serna en este capítulo de nuestro podcast Talent Growth. Como cofundador de una startup, el crecimiento es parte de mi día a día. Y mi equipo ha sido el activo más importante para lograr este objetivo. Quizá al igual que tú he luchado para encontrar la fórmula para cazar al mejor talento, y yo sigo en eso. Me di a la tarea de conocer todo sobre formar y retener equipos. Hasta creé un sistema que ha procesado más de 40 millones de nóminas, más de 11,000 millones de pesos en salarios y tenemos cerca de 13 millones de visitas en nuestro sitio web. Soy Raúl Santillán y te invito a descubrir conmigo cuál es la mejor forma de encontrar al mejor talento. Este podcast es patrocinado por DiscoClick, plataforma de administración de personal y nóminas que cuenta con el tiempo récord en procesar una nómina, 40 segundos. Procesa tu nómina 30 días sin costo y deja que la mejor plataforma en México te ayude a crecer tu negocio. Hola, ¿cómo están? Ya estamos en otro capítulo de nuestro podcast Talent Growth. En esta ocasión tenemos de invitado a Jorge Serna. Jorge, ¿cómo estás? Estamos bien, todo bien, tranquilo. Qué bueno, Jorge. Oye, muchas gracias por estar con nosotros. La verdad es que estamos bien emocionados de lo que vamos a platicar hoy. Pero me gustaría empezar que tú nos platiques de viva voz quién es Jorge Serna y qué te gusta hacer fuera de la oficina y del trabajo, Jorge. Bueno, mi nombre es Jorge, pero todos me dicen Coco. Me dicen Coco desde que era bastante pequeño. En Perú, es muy como normal o común poner apodos. Por ejemplo, no sé, los Roberto son Titos, Francisco Pancho. Entonces a los Jorge le dicen Coco. Así que me dicen Coco desde muy pequeño. Nací y crecí en Perú, estudié en la universidad allá. Comencé a trabajar allá también y a los 25, en el 2019, me vine a trabajar a México ya a tiempo completo. Fue bastante divertido porque era como mi primera experiencia viviendo fuera y solo. Entonces llegué en el 2019, ya tengo un par de años acá. Igual me quedé durante la pandemia. Perú cerró súper duro, tuvieron restricciones muy duras de cuarentena. ¿De COVID? Entonces decidí quedarme por acá. En mi tiempo libre me gusta leer bastante, me gusta también hacer ejercicio, me gusta bastante ir a la playa. Es algo que en Lima podía hacer porque mis papás viven a 5 minutos de la playa, entonces me podía escapar a surfear a veces antes de ir a trabajar. Los fines de semana me gusta cuando estaba en Lima, ir al sur que tiene como mejores playas para surfear, o tal vez un poco más lejos también como para el norte. Y ahora que estoy acá en la Ciudad de México, he tenido que cambiar ese deporte y me gusta, bueno, no es que me guste, pero salgo a correr como para intentar mantenerme sano, saltar la cuerda y que me parece muy divertido, siento que me relaja y como en 15 minutos ya quemas bastantes calorías, entonces como para, no sé, mantenerme medianamente sano. Eso me gusta bastante conocer gente. Ciudad de México es una ciudad muy cosmopolita, la verdad que me ha gustado bastante. Lima, a pesar de que es capital también de Sudamérica, es un poco más pequeña. Ciudad de México creo que trae más gente que viene a estudiar, a trabajar, a turistear. Entonces, me gusta bastante como conocer gente, no sé, de otros países o que trabajan en algo como diametralmente opuesto a lo que yo hago. Entonces, creo que disfruto bastante hacer como esas cosas. Qué padre. Oye, ¿no te has aventurado por otro tipo de experiencia aquí cerca de la ciudad? Como subir a la montaña. Veo muchas personas y amigos que en esta pandemia empezaron como a hacer mucho hiking, ese tipo de cosas. O sea, sí, tengo amigos que les encanta hacer hikes por acá cerca y sé que México tiene como también muy buenas opciones para hacer hike, pero no soy tan aventurado ni tan peligroso como, no sé, prefiero salir a correr por acá o saltar la cuerda. Qué padre. Oye, Jorge, y vamos a entrar un poquito más a que me platiques pues de tu experiencia, digamos. O sea, tú, ¿cuál fue el camino? Porque, digo, nosotros vimos y mencionamos algo en la introducción de lo que estuviste trabajando, pero ¿cómo fue el camino hasta llegar a Rappi? Vale. Estudié en Lima psicología. Creí inicialmente que iba a ser psicólogo clínico, o sea, me metí a estudiar psicología porque quería ayudar a la gente. La verdad que no tenía muy claro y creo que tuve suerte porque salí a los 15 años del colegio, entonces es normal
o es muy usual como salir, apenas terminas el colegio en diciembre, pues comenzar a estudiar en marzo. Entonces, Sí. además veía a mis compañeros o a mis amigos que ya estaban o ya tenían decidido que iban a estudiar, ya habían ingresado a las, o sea, a las universidades que habían elegido. Entonces, no sé, como que algunos amigos me decían, oye, tú serías buen psicólogo, te gusta escuchar, como que eres, no sé, bien cercano a las personas. Entonces, como que tomé eso y felizmente tuve suerte porque la verdad que me gustó bastante la carrera y creí que iba a ser psicólogo clínico y no, mi meta era como, o sea, estudiar algo que me permita ayudar a las personas, pero luego durante los cursos y la carrera y cuando tuve que empezar a practicar, elegí psicología, o sea, organizacional y me di cuenta que también trabajando ahí impactas de manera muy positiva la vida de las personas porque, o sea, si los direccionas o les das un empujoncito como en la dirección correcta, no en la dirección correcta, pero los direccionas como hacia un trabajo que ellos van a disfrutar, en el que se sienten, o sea, sienten que están creando, tienen ese sentido de pertenencia, sienten que están creando algo, que son parte de algo, pues al final pasan probablemente más de 48 horas en el trabajo, entonces sí estás como ayudándolos o impactando positivamente en su vida. Entonces comencé practicando en una compañía que es como un FedEx peruano, Ok. se llama Olva, estuve ahí durante eh, como unos meses, fue mi primera práctica, luego tuve otro trabajo en una compañía de energía que distribuye y genera energía, es como el CFE, pero peruano, Ok. era transnacional. Entonces ahí empecé a reclutar para todos los departamentos de la compañía, no sé, ingenieros que generan y distribuyen energía, no sé, hasta marketing, contabilidad, el mismo recursos humanos, etcétera. Luego tuve un paso un poco rápido por una agencia. Ese fue mi primer trabajo a tiempo completo. Y ahí aprendí, honestamente no me gustó mucho trabajar en agencia, eh, pero aprendí muchísimo, o sea, trabajar con deadlines súper apretados, los clientes son súper exigentes, entonces fue creo que muy positivo, aprendí muchísimo, pero la línea de carrera al final era como ser consultor, ¿no? Y como no defiendes una cultura o como que cambias constantemente de equipo. Entonces empecé a buscar trabajo y ya en la compañía de energía había he estado leyendo como energía eléctrica, la compañía estaba haciendo como un esfuerzo para migrar a fuentes de generación de energía renovable. Ok. Entonces, leyendo sobre eso, empecé a leer sobre Uber como en el 2016, que Uber pues, ya tenía como 4 años de haber lanzado, se estaba expandiendo por LATAM. Entonces me pareció súper chévere y fue como mi primer acercamiento a tecnología. Entonces, buscando trabajo encontré Bit. Entonces, más o menos sabía que era o sea, de tecnología, pero no sabía en qué me estaba metiendo, como tenía conocimientos muy superficiales, solo me parecía algo chévere y algo que iba en relación a como a resolver o taclear el problema de tráfico en la ciudad. Entonces, apliqué a la compañía, entré en agosto del 2018 y fue, o sea, superó total y absolutamente mis expectativas porque era una forma de trabajar muy diferente, era una forma también de reclutar muy diferente y ahí o sea, si ya me gustaba reclutar, me terminé de enamorar en una startup, especialmente en Bit, porque al final reclutas, o sea, por skills, por competencias, y no importa qué estudiaste, dónde estudiaste, género, edad, religión, eso, o sea, no puede importar, o sea, no importa nada, no Claro. importa, o sea, no entra en la fórmula para contratar a alguien, y eso me gustó mucho. Pasó un año en el que trabajé, o sea, basado en Perú, pero reclutando para Chile, Colombia, Perú y México. Y después de ese año me relocaron a México. De ahí lanzamos también a Argentina. Estuve 2 años más en la compañía y luego justamente eh, había seguido el crecimiento de Rappi. De hecho, había intentado robar gente de Rappi. Sabían que eran muy buenos, que estaban haciendo cosas increíbles. No, sí, es que, o sea, los ves de lejos, eran el unicornio, uno de los unicornios de la región. Claro. Estaban como explotando muy rápido. O sea, no dejaban de sorprenderme como los veía de lejos y cada vez sacaban una vertical nueva, no sé, la de Travel, la de Games, RappiBank, RappiTurbo. Entonces, cuando vi que tenían algunas posiciones, pues apliqué y bueno, ahora estoy acá. Te Entonces, quedaste. fue como... pues, es la historia un poco larga de cómo terminé en Rappi. No, está bien padre y qué interesante. ¿Te tocó estar en Bit cuando entraron a México? Sí. O sea, ¿Te tocó el entró a crecimiento México, entonces? sí, sí. Y entré cuando teníamos 3 ciudades, perdón, 3 capitales en 3 países, ¿no? Teníamos Bogotá, Colombia, Lima, Perú, Santiago, Chile. Entonces, cuando entré, empezó el plan de lanzar operaciones en, no sé, Bucaramanga, Barranquilla, Cali, Medellín en Colombia,
en Chile, Viña, La Serena, Concepción y un par más. Y todo el lanzamiento de México, ¿no? Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Durango, Villahermosa, Aguascalientes y algunas más. Y luego, y de hecho, o sea, Bit empezó a operar en Ciudad de México en febrero del 2019. Ahí fue cuando estoy casi seguro que la aplicación fue live, lanzaron la El boom. aplicación. Ujú. Igual veníamos trabajando desde antes, ¿no? O sea, haciendo el registro de conductores para tener suficiente oferta para satisfacer la La demanda, demanda, claro. consiguiendo la oficina, armando el equipo, marketing estaba preparando o sea, el lanzamiento desde esa trinchera, y luego también estuve en el lanzamiento de Tesla, que Sí. fue bueno, también empezó a operar como principios del 2020, pero el lanzamiento oficial me parece que fue en octubre del 20, o sea, del 2020. Que yo creo Ujú. que cuando lanzaron lo del Bit Tesla fue la campaña de más impacto, digamos, en México porque se diferenciaron muy fuerte de todos los demás. Y eso estuvo... Sí, o sea, sí, 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 total, nos había costado. O sea, México es un mercado muy competido. Uber y Didi han hecho muy bien las cosas, son muy buenos competidores. Entonces, Vitesla fue una de las formas que la compañía encontró para dar una mejor experiencia, porque siempre el centro fue como mejor experiencia de sus usuarios, Claro. y además de, o sea, nos hizo agarrar aún más tracción. Era una campaña también, bueno, uno de los side effects positivos era tener pues prácticamente publicidad moviéndose por toda la ciudad. Entonces, sí. O sea, en algún momento entrevisté a unas personas que decían, o sea, es una campaña de marketing, pero no, eso es como un efecto positivo. O sea, realmente lo que queríamos era, ok, ¿cómo aseguramos que todos los viajes sean un viaje de 5 estrellas? Entonces, pues ahí fue que nació la idea de contratar a los conductores, que los otros sean de Bit y terminó en Bit Tesla. Sí, fue una increíble campaña que en lo personal yo por eso lo uso también, ¿no? Entonces se quedó hasta ahora. Oye, y en este camino digo que ya nos comentaste que llegaste a Rappi. Tú Ujú, eres HRBP en Rappi. ujú. ¿Qué hace Sí, un HRBP en Rappi? va. O sea, es un rol que tomé entré a Rappi a reclutar y pasado un mes y medio me ofrecieron la opción de tomar este rol. Lo tomé porque venía a reclutar y pues en este rol voy a hacer otras cosas que no, o sea, o voy a estar, claro, ejecutando otras acciones que sabía de forma muy superficial de que iban, pues al ser parte de HR, pero que no había ejecutado de primera mano. Entonces, una de las cosas es employer engagement, que es como que la gente o que el equipo se sienta, o sea, enganchado, valorado, como se evalúa a través de diferentes ítems, que es justamente para como que el indicador es employer engagement o NPS, que es qué tan enganchados, qué tan contentos están los miembros del equipo. Y luego es performance management, que se hace 2 veces al año y que es para justamente eh, evaluar y poder hacer un assessment de cómo va performando las personas para hacer ajustes de acuerdo a eso. Eh, Otra de las cosas es también como pegarte mucho a la operación para saber y ayudarlos a planificar, o sea, el crecimiento del headcount o cómo hacer para que la organización sea lo más eficiente y lean posible. Y la cuarta es igual cómo ser el punto de contacto para todos los empleados, o sea, que en este caso, o sea, atiendo con los que trabajo en cualquier cosa que sea de people management, no sé, plan de carrera, o sea, dudas sobre beneficios. Igual, si yo no soy el owner o yo no tengo la respuesta, pues es igual como direccionarlos con las personas de HR que sí tienen la respuesta, ¿no? O servir de puente. Claro. Oye, es bien Ah, interesante esto. y Ah, tú dime. también, o sea, seguir reclutando, perdóname, se me fue. También igual seguir reclutando, pero claro, antes como reclutar, pues, casi que 100% de tu tiempo es reclutar. Y ahora, o sea, reclutar sigue estando dentro de mis actividades, pero, o sea, en un porcentaje bastante menor en comparación al rol antiguo. Cuando iniciaste, claro. Oye, y qué Ujú, interesante platicar con alguien como tú, te voy a decir por qué, porque tienes toda la experiencia de un crecimiento acelerado. O sea, lo que hoy ujú, las empresas y más las startups tienen es que el crecimiento es para ayer, ¿no? O sea, tú necesitabas un candidato ujú. para ayer. Y es justamente a donde voy con mi siguiente cuestionamiento, es, ¿qué buscan hoy del talento las startups, considerando este Ujú. crecimiento? Vale, buscamos personas. Yo creo que de verdad lo que necesitas tener para trabajar en cualquier startup es ser como extremadamente optimista y tener una actitud como estúpidamente positiva o sea, frente a la vida, porque al mismo tiempo lo chévere y el problema de las startups es que están en constante cambio, están en constante mutación, crecimiento.
Entonces, la única palanca que tú jalas y que vas a jalar siempre es tu actitud. Entonces, eso creo que va a determinar o va a ser el catalizador para que puedas navegar estos cambios o para que no los puedas navegar o genere fricción. Entonces, eso es uno, pero igual yo sé que suena un poco como intangible y es un poco difícil de evaluar durante las entrevistas, pero el resto es como tener muy claro qué es lo mínimo indispensable que debe tener la persona para poder trabajar en una startup, ¿no? Y esto va a variar de acuerdo a cuál es la vacante y el contexto que está pasando el startup en determinado momento, ¿no? O sea, si es, no sé, operaciones o marketing o contabilidad, etcétera. Pero de ahí, creo que en cuanto, o sea, algo que tiene que ver con la actitud y otras como soft skills es que sean como extremadamente orientados a selección, porque si no ejecutas, escuchaba al fundador de Frubana que decía justamente en un podcast que como 5% es idea y el 95% es ejecución, ¿no? Y si no ejecutas, o sea, el startup no crece. Entonces, las personas tienen que ser súper hands-on, también over communicate como las cosas, algo que es prioridad esta semana, la siguiente semana puede no serlo. Entonces, también necesitas hablar mucho, estar muy en contacto con el resto de personas de tu equipo. Y creo que el tercero sería esa actitud. Y de ahí, bueno, le vas sumando cosas de acuerdo a como para qué vacante o para qué departamento específicamente es la persona. Sí, sí, esas cualidades son necesarias, sobre todo platicando con otras personas de igual, la adquisición de talento, HRBPs, mencionaban que algo que valoran mucho y que concuerda mucho con lo que tú dices es la parte de la flexibilidad, que la adaptación al cambio. Porque si algo tienen las startups es que hoy hacen una cosa y la siguiente semana necesitan cambiar esa cosa. ¿Por qué? Porque es prueba y error. ¿Y cómo obtiene una evaluación? ¿Cómo se obtiene una evaluación de un candidato? Un startup que crece tanto. Digo, te voy a decir hacia dónde va mi pregunta, porque Sí, sí, sí. los candidatos hoy en día a veces son muchos, los que llegan también. O sea, tú dices, oye, se abre una vacante en Rappi y todos quieren trabajar en Rappi, ¿no? Pero ¿cómo evalúas tantos candidatos en tan poco tiempo? No, y es como, o sea, bueno, lo bueno es que, o sea, Rappi tiene un sistema que le llaman ATS o ATS, que es Applicant Tracking System, y es como un software de reclutamiento en el que cuando una persona aplica, o sea, se crea un usuario en esa plataforma. Entonces, a través de la plataforma, que es como un CRM, entonces Ujú. a través de eso manejamos las comunicaciones hacia el candidato y también ahí, o sea, en ese software o en ese sistema, como vas dejando feedbacks o scorecards que, o sea, de las entrevistas que esa persona va teniendo y ahí como vas calificando a la persona en diferentes stages en los que va, ¿no? Por ejemplo, lo entrevistó el recruiter y le pone como una calificación y si es buena, en teoría debería pasar a la siguiente etapa. Luego entrevista el hiring manager, si la calificación es buena, pasa a la siguiente etapa y así. Entonces, el sistema hace que sea bastante más organizada la forma en la que nos comunicamos con los candidatos, pero igual, o sea, a veces posteas algo y hay 300 candidatos, ¿no? Entonces, Wow. lo que creo que no debe pasar es no dejar a nadie sin respuesta. Entonces, la forma en la que yo tengo de poder como taclear esa cantidad es, comienzo a revisar y si durante los primeros 50 o 100 encuentro personas que hacen match, como organizo entrevistas con ellos, pero aún así tengo que seguir revisando el resto porque no puedo dejar a nadie sin respuesta. Es una persona que nos ha dedicado X cantidad de tiempo en mandar su aplicación. O sea, detrás de esa aplicación hay, o sea, esperanzas, ganas, no sé, como fe, etcétera. Entonces, o sea, lo mínimo indispensable que debemos hacer es responderle a esa persona de si va a tener una entrevista o si no. Entonces, al margen de que ella tenga, como no sé, ya pasé, entre comillas, ya filtré 100 candidatos y quedó X cantidad de candidatos que voy a ir entrevistando, o sea, tengo que seguir revisando el resto y no sé, si llegan a aplicar 500, o sea, realmente lo que tengo que hacer es cerrar la posición porque sé que de esos 500, o sea, bueno, no sé, pero hay una alta probabilidad de que esa persona, o sea, perdón, de ese grupo salga la persona que tenemos que contratar. A veces el problema y el contexto nos demanda, ¿cuál es el problema del contexto? Que nos estás muy presionado, es una vacante de vida o muerte y no puedes cerrar la vacante, o sea, y
el mejor problema que puede tener un recruiter es que te sobren los candidatos, que te sobren. Pero lo que no puedes dejar de hacer es, no, o sea, no puedes dejar de dar una respuesta y una notificación. Es lo mínimo indispensable que tienes que hacer. Y yo me siento muy, o sea, muy, muy comprometido y siento que es lo mínimo que les debo, ¿no? O sea, una notificación, si es que no van a ser entrevistados de muchas gracias, por ahora no vamos a continuar. Entonces, esa es la forma que tengo de taclear. E incluso a veces pasa que es como una vacante media especial y de esos 100 que revisé hay 3 y sé que de esos 3 pues sería ideal, pero es muy poco probable que de esos 3 contratemos a alguien por la complejidad del proceso, por la cantidad de etapas que hay y ahí es cuando tengo que salir a buscar en LinkedIn, mandar mensajes y moverme. Pero digamos que son las dos como fuentes, ¿no? O sea, que apliquen y usualmente solamente cerramos con posiciones, o sea, con inbound, como con personas que aplican si es, digamos, una posición un poco entry level y que tiene pocos requerimientos. Entonces, usualmente inbound nos funciona bien y si no tenemos que ir a buscar fuera y mandar mensajes que es outbound. Oye, qué Creo que interesante. fue ahí como me fui por las ramas y un poco de todo. No, está perfecto porque a veces uno, o sea, desde este lado de la trinchera no entiende cómo empresas, pues, de la importancia de ustedes y tan grandes, a lo mejor también como un Walmart, que acabo de entrevistar a unas chicas también que estaban de adquisición de talento ahí, y que me decían lo mismo que tú. A veces hay días que yo recibo en un día hasta 900 currículums, ¿no? Y no hay fuerza laboral, o sea, creo que ningún área de recursos humanos tiene tanta gente como para evaluar 900 CVs o 300 CVs o lo que sea, ¿no? Una metodología como la que tú dices está increíble porque ahora sí ya te puedes dar cuenta de cómo se mapea ese tipo de proceso. Es más o menos como dices, como un CRM con metodología Kanban, ¿no? Donde va avanzando cada parte, cada candidato una parte del proceso. Lo hace bien difícil, pero igual el sistema te permite, o sea, apenas se cierra, igual puedes mandar como mensajes automatizados Mm. a todo el resto que no queda, entonces es Sí. difícil y entiendo más, no es excusa, porque antes de, justamente en la agencia en la que estaba, no teníamos ningún ATS y era súper manual, o sea, teníamos, o sea, así pilas de CVs y era bien difícil regresar o sea, con una respuesta para todos los candidatos porque era, o sea, era muy manual y no era escalable y, y de nuevo, o sea, no puedes justificar no regresar con alguien y es un problema y ahí hay una oportunidad porque era una agencia que no, creo que no se podía permitir el pago de un software y responderle a todos los candidatos, o sea, si al día contactabas a 40 candidatos, o sea, no es escalable llamar a, pero no debería ser una excusa y la compañía en todo caso debería o sea, contactar más recruiters para dar una mejor atención a los candidatos. Sí, no, imagínate enviar correo por correo, bueno, se hace algo que al final es pérdida de tiempo y una automation está increíble para ese tipo de proceso. Y de igual forma, pues esa es la forma más óptima de evaluar pues los CVs de todos los candidatos, ¿no? Ahora, hay una parte bien importante que yo creo que todos los que estamos escuchando esto hemos estado siempre en un proceso de reclutamiento. O sea, hemos enviado un CV a alguna empresa y nos quedamos con esa esperanza de que te llamen, que no te llamen, etcétera, ¿no? Y hay una pregunta que todos tenemos en este aspecto de cuando yo voy a venderme, digamos, es qué poner en mi currículum. Y a veces ponemos o enchulamos un poquito más el currículum, de poner algunas cosas así de, pues a lo mejor mi inglés es del 60%, pero tú pones que es del 90%, ¿no? Cosas así. Pero ¿qué tanto mienten los candidatos en América Latina, Jorge? Va, ¿Qué tanto bueno, mentimos? Porque igual y yo también enchulé por ahí alguna vez mi currículum. o sea, para mí, si yo en algún momento identifico una mentira, para mí eso es, o sea, es un no-brainer, ¿no? O sea, mientes, es algo no ético, o sea, y ya no te puedo considerar más en el proceso. Entonces, en realidad no, o sea, estoy intentando recordar algún caso súper, o sea, súper así de mentira evidente que haya, que haya tenido, pero no, creo que no he tenido ninguna así de una mentira evidente. Por ejemplo, o sea, sé de una persona que trabajó en una compañía en la que yo estuve y no estuvo el tiempo que su LinkedIn dice, no tuvo las posiciones que dice que tuvo, ni tampoco las responsabilidades, pero pues ahí es, o sea, que yo sé que yo no puedo considerar a esa persona más para la compañía que yo trabajé porque sé que está mintiendo abiertamente, Claro. pero, pero de ahí no recuerdo, o sea, lo que hago usualmente en las entrevistas es buscar mucha evidencia que
que soporte lo que esta persona va verbalizando, va diciendo, y al final, si es que encuentro, o sea, contradicciones, información que no es consistente, información que es muy superficial y que no respalda todo lo que esta persona va verbalizando, lo que hago es no avanzar con la persona porque pues no hay incongruencias o inconsistencias y el costo de contratar a una persona que no es un buen match para el rol al que está aplicando, pues es muy alto. Entonces, prefiero Sí. no continuar con la persona. Me pasaba en mi antiguo trabajo que el inglés era algo indispensable porque teníamos matriz fuera, entonces el idioma oficial de la compañía era inglés, o sea, por más entry level que sea la posición, bastaba que, o sea, tenías que entender inglés porque bastaba que en una reunión de 30 personas de Latinoamérica esté una persona que no habla inglés y todo iba a ser en inglés porque, Claro. y también, ¿no? El idioma oficial era inglés. Entonces, ahí me acuerdo que en las publicaciones que yo hacía era como, o sea, ponía esta pregunta como, ¿hablas inglés de manera fluida? Y si la persona ponía no, ya, o sea, y tenía que hacer un poco de tripas, decimos de tripas corazón en Perú, ¿no? Como, qué pena, pero pues no, o sea, la persona eso, o sea, es algo que no puedo negociar. Claro. Entonces, como rechazaba a la persona, y durante la entrevista no importaba si la persona tenía TOEFL, tenía como, no sé, la mejor certificación de la historia, pero le hacía un par de preguntas en inglés, y si la persona podía responder al par de preguntas en inglés, ahí, o sea, ya Calificaba. como check ahí. Órale, qué interesante. Fíjate que hace poco estaba leyendo, creo que el autor se llama Friedman, que es un psicólogo, autor de un bestseller que se llama The Best Place to Work. Digo, seguramente todos lo ubicamos. Y él comentaba que aquí, o sea, bueno, en el mundo, tenía como la cifra, que de un 70 a un 82% de los candidatos mentían en su currículum. Entonces, está ¿Qué súper porcentaje? interesante. ¿Mandé? ¿Qué porcentaje? De un 70 a un 82% de los candidatos. ¿Por qué? Porque a lo mejor él lo que considera mentira es que no tienes un 60 de inglés, tienes un 50, ¿no? Cosas así que nosotros a lo mejor. Y eso nos deja un panorama bien interesante para todos los candidatos en América Latina, porque también hemos visto que cuando a veces llega una persona que te dice que hace algo, y normalmente ese algo es una soft skill, que no tienes cómo comprobar, digamos, escritamente en un currículum hasta el momento en donde empieza a trabajar en la empresa, pues bueno, ahí es cuando te das cuenta que realmente la gente dice, bueno, a veces no eras este tipo de, no tenías este tipo de nivel, tenías un nivel un poquito más bajo en cierta cosa, ¿no? Pero mira, bien interesante esto que platicamos ahorita. ¿Y cuáles son las razones más comunes por las que los candidatos no son aceptados, Jorge? Bueno, no. O sea, no son aceptados o se caen en el proceso de selección sería, yo creo que o sea, el mercado laboral, vamos como por etapas. Primero en application review, ¿no? Que es cuando un recruiter revisa los CVs, y yo creo que el 95% de las veces es que no haces, y es difícil, ¿no? Pero no haces como que un match. No es que ni siquiera hagas match, pero hay personas que hacen más match que tú. Y es difícil, o sea, el mercado laboral está tan competido que, o sea, que reviso no sé, veo un CV de una persona que hace match, digamos, al 80% de esa vacante a la que aplicó, pero encontré a otros 10 que hicieron match al 95%. Entonces, yo también tengo que ser eficiente con mi tiempo. Hay mayor probabilidad que esas personas pues hagan más match por lo que vienen de hacer, por la industria a la que vienen, la naturaleza del negocio, el contexto del negocio. Entonces voy a entrevistar a esas 10 y a lo mejor la onceava es como mi plan como B. O sea, pero mi plan como un tier 2 de planes B. Ujú, ujú. Pero yo creo que esa es la mayor razón por la cual las personas no pasan el primer filtro. O sea, y es un poco como, o sea, no hay como forma de dar visibilidad a eso porque a esa persona le mandas un correo de, o sea, mil gracias por tu tiempo, pero por ahora no estamos continuando. Pero yo creo que la mayor razón es porque encontramos o hay más personas que hacen más match. Luego, en la segunda o en la primera como entrevista es ya como algo probablemente más técnico. Puede ser como, uno, estás fuera de nuestra banda salarial. Dos, que hubo como alguna inconsistencia en las historias, como no hay suficiente evidencia o suficiente contenido, o también el hecho de que, pues,
haciendo o sea, escarbando, nos damos cuenta que la persona no cumple con algo técnico importante, ¿no? O que no es el famoso como cultural fit, que la persona a lo mejor, pues, quiere y disfruta y es muy verbal en decir que, pues, quiere ambientes muy estables y una startup no es el lugar. Claro. Y creo que estas razones se pueden repetir en las siguientes entrevistas, ¿no? En la entrevista con el hiring manager o la entrevista con un par. Al menos en las compañías en las que he estado, la idea es tener como mínimo una persona va a pasar como por 3 etapas, o sea, la del recruiter, la del jefe directo y probablemente la del jefe de área o un par. Si es alguien muy senior, pues van a haber más etapas, como incluso un business case, pero la idea es tener como bastante data points y luego poder tener una review muy pequeña, como un debrief, decir, ok, esta persona terminó el proceso, eh, o sea, es un hire, ¿por qué? Hay alguien que se opone, hay alguien como, ¿qué dudas hay? Y conversar esas dudas. Y si, o sea, si hay mucha certeza y la calificación es favorable, pues contratamos a la persona. Pero creo que esas serían las razones. Ok, oye, fíjate que, digo, es un miedo común, un miedo general, las redes sociales hoy en día, porque se ha escuchado mucho que la gente o las empresas donde normalmente vas y pides trabajo, pues ya utilizan redes sociales para ver al candidato. ¿Esto es cierto? O sea, ¿qué tanto se utilizan las redes sociales para el proceso de adquisición? O sea, en las compañías en las que estaba hasta ahora no hemos hecho eso, pero, o sea, no lo hacemos, pero sé que hay otras compañías. Mi mejor amigo hace poco, o sea, le anunciaron, está trabajando para una compañía de software como en finanzas en Estados Unidos y le avisaron, ok, como parte del proceso vamos a hacer como un background check y una de esos background, o sea, una de las cosas de ese background check es como un social media check, pero, o sea, sé que incluso es como más frecuente en Estados Unidos, pero al menos en las compañías en las que yo he estado a la fecha, o sea, no entro en la fórmula. Sí ha pasado o he escuchado como, oye, esta persona como o sea, entiendo que algunas compañías lo hagan, y más aún cuando es como un cargo como público, como si o sea, para como hate speech o racismo, clasismo, como me dijeron en Claro. Twitter o en Facebook. Entonces, entiendo que algunas compañías lo hacen por eso, y más aún si es, no sé, una persona como la cara legal de una compañía o la persona de PR, como la reputación de la compañía o sea, como mermarse por una persona que haya tenido en el pasado como ese tipo de comentarios. Pero no, hasta ahora, al menos en las compañías en las que he estado, no. Pero probablemente si contratamos a alguien así que tenga muchísima exposición, eh, pues tal vez se haga. Pero no, hasta ahora no. Sí, es súper interesante todo lo que se viene por esta parte Ujú. justamente de las redes sociales, porque hay es un mercado que se está desarrollando detrás de todo el análisis que incluso ya se puede hacer hasta de forma, ¿cómo te puede decir? Como automatizada. Es un concepto bien, bien interesante. Hay un área que se ha hecho famosa justamente para calificar a la parte de los currículums, la veracidad, etcétera, que le llaman employment screening. ¿Qué tan importante es tener un área de esto? O sea, lo que he hecho y lo que hacían las compañías en las que trabajaba antes era, claro, no abarcaba tantas, como tantos pilares o áreas de la persona, pero sí era un reference check en el que le pedías el contacto de las dos últimas compañías, de sus dos últimos jefes directos, para validar que efectivamente haya sido un buen performer, o sea, que muchas de las cosas que verbalizó hagan sentido, ya hay un match, ¿no? Eh, pero incluso como eres un poco juez y parte, porque tú como recruiter quieres cerrar la posición, y el reference check en muchos de los procesos está al final. O sea, es application, review, X cantidad de entrevistas, como incluso preparar una oferta y luego es reference check. Entonces, como, porque realmente, o sea, si el reference check sale mal, dices, ya no lo tomamos. Entonces, como en algunas compañías, era más como o sea, salvo sea algo además que el reference check o la información la proveía el candidato, entonces muchas veces el candidato pues te va a pasar el dato de alguien que tiene certeza que va a hablar bien de ti. Entonces, por ejemplo, era como un red flag si es que, no sé, venías de trabajar en una compañía, estamos en noviembre, no, en octubre, durante un año, y me pedían como o sea, mis datos de reference check, y yo daba no el de mi último trabajo que salió en octubre, sino el Lo anterior. anterior todavía. Ajá. Entonces era como, ¿por qué no da el número de su último trabajo? ¿Por qué no da el contacto? Es como un poco sospechoso.
pero luego salvo haya un red flag gigante, como algo así muy evidente, no, esta persona la sacamos por bajo performance, no continuábamos porque ya era como, bueno, o incluso tenías que hacer también, ok, pero ¿por qué tuvo bajo performance? Y entender un poco más las razones, pero eso ahí era como o sea, era un riesgo o sea, que muchas veces las compañías en las que estuve no estaban dispuestas a tomar y se descartaba a la persona. Y luego en Bit tuvieron la idea que me parecía buena de que en realidad el reference check, pero eso es lo que no he escuchado acá en otras compañías, pero que el reference check se haga desde la primera etapa, o sea, haces application review y a la persona, pero al mismo tiempo es también un poco invasivo y la verdad que durante los últimos, o sea, en mis últimas par de experiencias se decidió que, o sea, era algo más burocrático que no entra en la fórmula y que dejemos de hacer. Pero eso sí, tengo buena memoria, entonces cada vez que veo que la persona viene de tal lugar, soy bien como chismoso laboral, entonces de una, o sea, si sé que alguien de la compañía trabajó ahí, es como, oye, ¿trabajaste con esa persona? No, pero si hay alguien que trabajó, ok, por favor, pregúntale si esta persona es una pistola, un Sí. crack. Entonces hago eso, como esa es mi forma de asegurarme, pero no es escalable, depende de mi memoria, que puede ser frágil, pero no, o sea, en las últimas experiencias como lo dejamos de hacer. Ok, sí, qué interesante, porque aparte me imagino que es un proceso tardado, como dices, burocrático, que puede alguna empresa no tener como la infraestructura o el tiempo. Digo, por más que podamos decir que una startup crece muy rápido, pues no creo que tenga tiempo de investigar 300 currículums, ¿no? Había, De esa forma. sí, había una compañía, o sea, que justamente está como de delivery, como UPS, que en algún momento ganó un contrato con un banco. Entonces los repartidores entraban a tarjetas de crédito y ahí teníamos que hacer una investigación crediticia para que justamente, o sea, personas que no tenían una evaluación crediticia favorable o positiva, pues no estaban calificados para entregar tarjetas. De hecho, o sea, no soy un experto en eso, pero entiendo que, o sea, una de las motivaciones para hacer fraude, pues es tener como una razón. Entonces, Sí, en sí. ese caso, como, ok, si la persona no salía bien en esa evaluación crediticia, no era asignada al proyecto de tarjetas. Sí, es como en los bancos, ¿no? Que no puedes contratar a alguien, un cajero que tenga deudas, cosas así, ¿no? Ujú. Así, Exacto. sí. Oye, y que, digo, yo me imagino que ahorita también nos pueden estar escuchando gente que, pues, no trabajan en una empresa tan grande como para tener un área de recursos humanos, ¿no? Y ahorita están preguntando, sí, Jorge, pero tú porque trabajas en Rappi, tienen una infraestructura grande de recursos humanos. Pero, ¿qué recomendación darías a una empresa que está empezando, o sea, está en crecimiento, a buscar talento y evitar perder tiempo en candidatos? Ujú. Vale. Leí un libro que se llama Good to Great, que es de Jim Collins, y tiene como, o sea, esos libros se basan como en investigaciones. Bueno, algunos le dan con palo que son investigaciones un poco subjetivas, pero hay una parte en la que justamente habla de reclutamiento y de contratación y dice que, o sea, no puedes o sea, está en inglés, pero es como do not compromise on talent. O sea, es algo que no puedes negociar, ¿no? Tienes que, de acuerdo a lo que tú defines y a lo mínimo e indispensable que tiene que tener la persona, eh, o sea, tienes que contratar eso y no puedes, tienes que tener muy claro que no puedes negociar. Me estoy enredando con mi respuesta, pero es que muchas veces como hay personas que quieren traer y es muy válido, ¿no? Como al mejor profesional de la historia, pero pues qué tan dispuesto está ese mejor profesional de la historia a trabajar también en la compañía en la que, o sea, en la que estás. Entonces, lo que tienes que tener muy claro es cuáles son o sea, como 3 o 4 cosas mínimas indispensables que la persona tiene que tener que no son negociables para poder contratarla. Y, o sea, una vez definidas esas, todo el resto de competencias o de skills o de experiencia son deseables, pero tendrías que contratar, o sea, definir y tener muy claro qué es eso mínimo indispensable que tiene que tener la persona para que funcione, o sea, para que la persona tenga éxito en el rol y ceñirte a eso. Eh, y el resto, o sea, y no negociar, ¿no? O sea, de nuevo, esos 4 no puedes negociar. El resto deseables como sí, porque no son indispensables. Yo creo que eso, sí. Sí. No sé si me Sí, acuerdo en un segundo lo digo, pero ahorita no. no, está perfecto porque, o sea, lo que dices es muy cierto. A veces o sea, en una empresa que está empezando, el fundador es el que contrata, ¿no? O sea, cosas así y que la verdad es que tienes toda la razón. A lo mejor hay que definir qué cosas no puedes dejar pasar para la siguiente etapa y qué cosas sí, y con eso. Y muchas veces a lo mejor esas 4 cosas que tú mencionas
van muy de la mano de la cultura de la empresa, del objetivo que tú tienes, de la forma de trabajo, ¿no? Ujú. Sí. Eh, sí. Iba a decir algo muy bien, pero también es como súper importante, o sea, eso como las competencias, o sea, lo que no vas a negociar, pero también el hecho de que la persona tenga, o sea, una actitud extremadamente positiva. Y esto lo leí hay un libro que se llama Pensando rápido y lento, Thinking Fast and Slow, de Mm. Daniel Kahneman, y él justamente decía que, o sea, tenemos muchos sesgos a la hora de consumir información, pero hay personas que, o sea, tienen como, no sé, y justo él, como en el capítulo, al comienzo de un capítulo dice, ¿no? Como, si hay algo que que desearía que tengan como mis hijos o mis nietos, es que sean extremadamente optimistas. O sea, si tienes ese sesgo de ser optimista, como, o sea, van a ver siempre el vaso medio lleno. Es como intentar contratar personas que tengan como una actitud muy favorable frente a los cambios y frente a la mayoría o sea, de la vida en general, ¿no? Sí, sí, sí. En mi startup te puedo afirmar que las personas que más han durado con nosotros trabajando y que al final podemos nosotros dejarles ciertas responsabilidades y cambiar a otro puesto y hacer crecer, son las personas que mejor actitud tienen. Porque sabes que lo Y van a eso, agarrar perfecto. no, exacto. Y justo eso dice Jim Collins en el libro, como es getting the right people on the bus. O sea, una vez que tú crees que alguien es como la persona correcta, es treparlo al bus de tu compañía, y no importa hacia dónde se dirige el bus. O sea, como que el destino ya no es relevante, sino tener a la gente correcta en el bus, y vaya donde vaya el bus, como si tienes a la gente, Claro. o sea, a right people en el bus, como vas a tener éxito. Ajá. Sí, sí, sí. Y eso yo creo que muchas startups lo valoramos bastante porque batallas mucho cuando una persona apenas o tienes que estarla jalando. Cuando tú tienes que estar jalando a alguien que no tiene la actitud correcta, microadministras, la productividad es baja, distraes a otras personas que están a tu alrededor que tienen que hacer el trabajo que tú no estás dispuesto a hacer, ¿no? Y eso es súper importante para crecer. ¿Cuál es la cualidad más valorada que tiene hoy un candidato a trabajar con ustedes ahí en Rappi, Jorge? Si podemos decir, me imagino que hay varias, pero si pudiéramos resumirlo en una, la más importante, ¿cuál sería? Mm, ok, déjame pensar, pero me iría por como, o sea, orientado a la acción, porque definitivamente, o sea, de nuevo, si no ejecutas y si no te pasas el día, no, es que tampoco, sí, pero creo que es ejecutar, como ser muy, muy orientado a la acción, y o sea, pero orientado a la acción de las cosas que te mueven la aguja, como poder identificar cuáles son las cosas que te van a hacer avanzar, que te van a hacer tener éxito, que te van a hacer ganar un mercado, que es una vertical, y ejecutar eso. Entonces creo que tener mucha orientación hacia la acción, pero justamente que esa orientación y esas acciones estén, o sea, buscan mover la aguja. Sí. Sí, 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 completamente. Sí, o sea, que la acción que hagas impacte completamente, ¿no? Oye, Ujú. y hay una pregunta, digo, que esa ya es más personal, Jorge. Nosotros hemos visto, digo, ahorita con la pandemia, desafortunadamente muchas personas y emprendedores pues tuvieron que cerrar sus negocios. ¿Y qué tuvieron que hacer? Es buscar otra vez trabajo, ¿no? Yo siempre he tenido una pregunta en mi mente, es, si yo hoy, digamos, cierro la startup, me quedo sin trabajo y busco un trabajo en una empresa, ¿cómo se valora eso como un ex emprendedor? Se valora como una persona que a lo mejor es inestable porque se puede volver a ir. ¿Cómo lo ven las empresas? Ujú. Vale, es una buena pregunta. Y hay muchas, o sea, por ejemplo, en Beat había un valor que buscamos, o una cualidad que era como entrepreneur spirit, ¿no? Y como no hay mejor evidencia de eso que alguien que viene como de crear una startup, pero al mismo tiempo también depende, o sea, tenía que hacernos, o sea, y realmente lo que más prima, de nuevo, es como competencias, skills, y que tenga experiencia relevante, ¿no? Entonces, si esa persona, o sea, por ejemplo, no sé, aplicaba algo en marketing, pero venía a hacer operaciones, como que no era un buen match, entonces no necesario, o sea, bien, la persona venía a ser emprendedora, pero la razón por la cual no estamos continuando no es, o sea, no es esa, ¿no? Sino es que no tiene experiencia relevante. Entonces, o sea, la forma en la que yo lo evalúo es que no voy a tener más mínimo,
o sea, reparo en contactar, en avanzar, en abordar, como en ponerse de la mesa de alguien que viene a ser emprendedor si es que tiene experiencia relevante, ¿no? Y la idea también es que tenga como razones intrínsecas. Al final, todas las motivaciones para conseguir un trabajo, para moverte o para aplicar son válidas, ¿no? Pero la diferencia creo es que hay unas que son intrínsecas y otras, o sea, que justamente las intrínsecas son las que como este sentido de pertenencia, de motivación, como de fueguito interno, son un poco más a largo plazo versus las extrínsecas que pueden ser como dinero, perks o job title, que también, de nuevo, son muy válidas. O sea, pues, ¿quién no quiere, o Más sea, dinero. ganar más dinero? Porque eso puede representar como mayores ingresos, mayor soporte para la familia. Entonces, pero digamos que lo que funciona más a largo plazo son esos motivadores intrínsecos. Ujú. Sí, y es una pregunta interesante porque definitivamente todos los emprendedores nos preguntamos esto, ¿no? Más los que estamos como en un negocio de alto riesgo, cuando a veces pues, tú sabes que cuando vas y pides inversión puede ser que no funcionen las cosas, y decir qué tanto me va a costar otra vez reinsertarme al mercado laboral si así fuera, ¿no? Y es bien Ujú. interesante todo ese Y, comportamiento porque hay empresas que y no. claro que no están tan como abiertas a la idea de contratar emprendedores, pero ahí también lo ideal sería que esta persona, o sea, venga a tener un network, o sea, y definitivamente las aplicaciones como funcionan, pero lo que decíamos, ¿no? El mercado laboral está extremadamente competido, entonces la idea es que también esta persona que viene a emprender y que quiere regresar como al mundo corporativo, o sea, ya construir una red lo suficientemente buena como para contactar y decir, oye, mi plan es volver y no sé, empezar a contactar a toda cuanta persona está a su alcance y con la que tenga algún tipo de relación para que consiga una referencia. Sí, 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 completamente. Oye, Jorge, ¿y qué? Digo, ya definitivamente tenemos que ir terminando este capítulo, pero te quisiera Ujú. hacer dos preguntas finales. Una es, Claro. ¿qué innovación puedes pronosticar que en el siguiente año, 2022, 2023 quizá, se tengan que implementar para la adquisición de talento? Y te la pregunto Ujú. porque hemos pasado muchísimos cambios. La forma de Ujú. operar, la forma de contratar, la forma de buscar talento ha cambiado. Pero ¿qué se espera a partir de todo esto? Buena pregunta. Ah, no sé, pero, o sea, uno de los pains o sea, desde el lado de reclutamiento, que no sé si yo en el futuro estoy en una posición de, de comprar o adquirir o de empujar algo, sería como, o sea, invertir en candidate experience. O sea, la experiencia del candidato para mí es brutalmente importante porque al final un candidato, o sea, no solamente, o sea, creo, no es algo tan transaccional de que un candidato te sirve cuando tienes un rol abierto y luego ya no, o sea, incluso al final es una persona. Entonces, o sea, creo que hay una oportunidad ahí gigante en Candidate Experience y sería ideal que haya como tecnología o software que sea, o sea, o que haga que eso sea más fácil, más escalable y más tailor-made o customizado, porque justamente el problema de mandar un correo a 300 candidatos es que pues es un correo masivo, pero lo ideal sería una forma, no sé cuál, pero de darle un trato muy humano y muy cercano a esas 300 personas y así o sea, construir, o sea, no solamente construir la marca, o sea, o employer branding y que los candidatos vean a tu compañía como verdaderamente humana, sino también que ellos se sientan verdaderamente atendidos. Entonces, pero no, la verdad que es un problema, o veo que es un pain, pero no sé qué podría, o sea, qué tipo de software o qué tipo de idea, pero, o sea, me encantaría que haya algo que te asegure que la experiencia del candidato es 5 estrellas, al margen de si es contratado, no es contratado, rechazado, lo que fuese, pero que sea estúpidamente bueno. Pues fíjate, ya me acabas de dar una idea porque justo mi startup es de una tecnología para procesar nómina y recursos humanos. Entonces, se me ocurre algo que pueda hacer con algo de business intelligence, inteligencia artificial, para desarrollar justo una plataforma donde el candidato ingrese a lo mejor cierto perfil, cierta información que tú le pidas, customizada al puesto que tú estás solicitando, y el software lo pueda analizar de una forma mucho más ágil, ¿no? Quizá. No sé. Pero está bueno, está como de ciencia ficción. A ver qué nos espera en este proceso. Oye, Jorge, y la última pregunta que nadie de mis invitados se libra de contestar. Si pudiera describir la cualidad que hace a Jorge el mejor de lo que hace,
¿qué me contestarías? Establecer relaciones. O sea, creo que, no, me encanta, o sea, me encanta conectar con gente y lo disfruto. Creo que eso. Eso. Perfecto, Jorge. Pues que muchas gracias por estar con nosotros. La verdad es que me encantó la plática. Está súper, súper interesante porque muchas personas a veces no tenemos el panorama o la radiografía completa de lo que pudiera existir en una empresa detrás de la contratación de tantos candidatos. Y eso me gustó mucho. Muchas gracias, Jorge. No, gracias a ti, Raúl. La verdad que muy chévere la conversación y nada, mil gracias. A ver si podemos platicar en otra ocasión otra vez. Te Sí, invitamos. sería bueno. Órale, pues. Muchas gracias. Dale.